A nombre de nuestra empresa Praxis, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. La ciencia de datos es una disciplina que las empresas están demandando cada vez más, especialmente en tiempos de transformación digital. Hoy, el 90% de los líderes de negocios citan a los datos como uno de los recursos claves y un factor distintivo fundamental para las empresas. En esta ocasión, nuestro ponente, Iván González Espinosa, de la Gerencia de Inteligencia Artificial, nos presenta por qué democratizar la ciencia de datos en las empresas. Iván cuenta con más de 10 años de experiencia en la venta de proyectos de analítica avanzada, ha ayudado a empresas a mejorar la toma de decisiones mediante la explotación de sus datos. Ha desarrollado proyectos en diferentes sectores como telco, consumo, retail. Actualmente se desempeña como consultor de las especialidades en BI, Big Data e Inteligencia Artificial en Praxis. Les agradecemos su presencia y le cedo la palabra a Iván González. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta. Buenos días a todos. Como comentó Julieta, ahora soy el encargado, el consultor de la especialidad tanto de BI, Big Data e Inteligencia Artificial. Voy a cerrar mi cámara, dado que los anchos de banda últimamente han estado bastante mal. ¿Tienes junta ahorita? Es que no. Entonces, No, por ahí hay poner un el micrófono altavoz para escuchar, porque no, por el otro lado. Sí, no, y si no, yo me lo... Listo, gracias. Pues bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué es la ciencia de datos y sus diferentes aplicaciones. Pero para empezar, en mi opinión, creo que debemos hablar de la ciencia de datos más que como algo, un tema nuevo o tema de moda, como una evolución de disciplinas ya existentes. Esto, pues, se ha estado trabajando con información y con datos desde antes de la era de las computadoras. Y pues el concepto de la inteligencia artificial, pues viene desde los años 50, ¿no? En los campos donde se ha estado desarrollando, en el conocimiento de las bases de datos, los sistemas de soporte de decisiones, el business intelligence, la minería de datos, el análisis descriptivo, el análisis predictivo, etcétera, ya llevan mucho tiempo en nuestro día a día y han buscado ayudar a dar respuesta a muchas preguntas, ya sea de negocio o extraer patrones significativos o usar esa información para buscar responder o darle sentido a muchas iniciativas de negocio, ¿no? Y básicamente para poder ayudar en la toma de decisiones. La ciencia de datos como tal ha venido, esta evolución pues, ha sido posible básicamente gracias al aumento en la cantidad y en la variedad de los datos disponibles en esta era. Y esto pues básicamente se ve impulsado por la disponibilidad de potencia computacional, algo que ha venido creciendo en los últimos años y que es relativamente barata. Adicional a esto, los nuevos avances en algoritmos de aprendizaje automático pueden hacer el uso de esta abundante información de una forma mucho más eficiente. La mayor complejidad y la sofisticación matemática de estos nuevos algoritmos han creado una necesidad repentina de personas con grados avanzados que ayuden a comprender toda esta información y todos estos algoritmos y ayuden a desarrollar. Y así es como hemos estado avanzando en estos últimos años en el camino a la inteligencia artificial y al tema de Big Data. Bien, pero ¿qué es la ciencia de datos per se? De acuerdo a algunas definiciones, y en Wikipedia se pueden encontrar muchos en Internet, pues la ciencia de datos es básicamente un concepto para unificar estadísticas, análisis de datos, machine learning y sus métodos relacionados, con el fin de entender y analizar fenómenos reales con datos. Eso es lo que nos dice, en este caso, Wikipedia,
hay diferentes aproximaciones, eh, pero la realidad es que yo creo que la ciencia de datos va un poco más, puede ser incluso un poco más, el concepto puede ser más simple que eso, ¿no? Si lo tenemos que aterrizar de alguna forma que nos pueda dar una visibilidad, básicamente es poder ayudar a tomar decisiones a las preguntas, digo, dar respuesta a las preguntas de negocio, donde un científico de datos va a hacer sus tareas necesarias en los datos que haya disponibles para poderlas responder. Las empresas que logran o que hacen ciencia de datos o adoptan ciencia de datos en sus procesos pueden obtener grandes ventajas competitivas en el momento de integrarlos y poder resolver esas preguntas, ¿no? De otra forma no sería posible. Nos ha tocado ver diferentes empresas que aún en esta época, en esta era, aún siguen tomando decisiones de acuerdo al conocimiento de negocio. En este momento eso ya no es suficiente, sino se tienen que apoyar esas decisiones basándose en la información, ¿no? Y por otro lado, también hay empresas que están integrando la parte de ciencia de datos bastante fuerte, justamente para poder mejorar todos sus procesos o todas sus áreas y que esa toma de decisión sea la más efectiva, ¿no? Hay estos dos caminos o hay estas dos vertientes. Nos gustaría que la mayoría de las empresas fueran un poco más abiertas y poder implementar la ciencia de datos dentro de sus procesos, aunque sabemos que no todas están listas, hace falta cultura, pero pues el camino ya la tendencia está, ¿no? Me tocó trabajar justo cuando empecé a trabajar en temas de analítica, en empresas donde querían comenzar a hacer algo con sus datos. Estamos hablando del 2009, donde todavía no teníamos ni nubes, no teníamos ni tantos algoritmos y lo que teníamos era equipos que sabían el negocio, pero que hacía falta poderlo llevar a ese punto donde pudieran explotar la información, ¿no? Y además, pues toda la información estaba resguardada por TI, entonces no era fácil poder tener acceso a toda esa información para poder explotar, ¿no? Entonces eran procesos que incluso actualmente todavía son procesos bastante complicados por la burocracia interna de las empresas, donde no tienes acceso a la información y tienes que buscar la forma de trabajarlo. ¿Ok? Como comentaba al principio, pues la ciencia de datos, el objetivo general de todo esto es desarrollar la toma de decisiones, hacer una mejora en todos estos temas. ¿Y cómo nos puede ayudar? Pues va a depender de cada industria, las aplicaciones que pueda tener, ¿no? Podemos hablar en el sector asegurador, pues a lo mejor tratar de encontrar el fraude en los reclamos en las políticas. O, o a lo mejor vamos a buscar la conversión en las campañas. ¿Cómo mejoramos esas propensiones y a quién le podemos ofrecer un nuevo producto? Si es en el tema de retail, pues bueno, ¿qué producto le puedo recomendar, ¿no? Hacer todos los motores de recomendación necesarios que me permitan hacer ventas cruzadas o un upselling para ese cliente en específico. Pero no solo eso, sino también identificar cuándo es el momento que yo puedo ofrecerle ese producto, ¿no? Hay muchas preguntas a partir de un mismo objetivo y también cómo esas preguntas afectan a diferentes áreas. Nos ha tocado donde se genera un cuello de botella. Listo, creo que se había caído un poco. Eh, el área de negocio
¿Ahí me escuchan? Sí, Listo, Sí, lo escucho. entonces déjenme, voy a volver a... Mi pantalla no la ven, ¿verdad? sí se ve la pantalla, Iván. Ok, perfecto. Me quedé en el caso, justamente un caso de una empresa que se dedica a la distribución de productos de consumo. Tenía ahí un tema, el área de negocio quería impulsar para hacer una mejora en el forecast de ventas. Entonces ellos se metieron prácticamente a buscar algoritmos, buscar personal que les pudiera, buscar empresas que les pudieran ayudar a resolver ese tema, pero desafortunadamente el área que se encargaba de la operación, toda el área de logística y la parte de compras no estaba alineada con este proceso. Entonces, ¿qué pasaba? Aun cuando permítanme, cuando los, cuando el área comercial estaba muy metida generando estos modelos y los pronósticos eran buenos, de repente las decisiones de compras no estaban alineadas con eso. Entonces, el área de compras de repente tenía promociones o los fabricantes le hacían llegar promociones de determinados productos que para efectos de negocio podrían ser buenos, ¿no? Descuentos bastante fuertes que no eran oportunidades que se podían dejar pasar. Pero ¿qué pasaba? Al final del día ese producto que compraban en una buena oferta, pues no había forma de poderlo almacenar, no había forma de poderlo meter en el camino de la venta porque no estaba programado, ¿no? Entonces, generaban mucho sobrestock de algunos productos y el problema es que algunos podían ser perecederos, otros no. Entonces, esa comunicación pues no estaba alineada y al final del día los resultados de un proyecto de ciencia de datos no se ven reflejados en esas situaciones. Entonces, es importante que la pregunta de negocio tenga que estar alineada con las demás áreas, identificar cuáles son esos dolores que se pueden hacer, ¿no? O esas técnicas o esos resultados que pueden obtener y que se comuniquen, ¿no? Hay un tema ahí bastante fuerte en el tema del poder, de por qué esta área me va a decir lo que tengo que hacer cuando lo llevo haciendo durante mucho tiempo. Y por otro lado, están las empresas que han estado adoptando ya el tema de la ciencia de datos como estrategia, como uno de los pilares de las estrategias, donde han estado desarrollando equipos que puedan estar apoyando a las diferentes áreas y poderles ayudar a identificar incluso qué parte puede ser un modelo predictivo o únicamente es una visualización o únicamente es un análisis. A ver, denme oportunidad. Creo que no está viendo mi pantalla. Listo, ahí la ven. Listo. Entonces, pues han estado alineando todos estos procesos para poder hacer una mejora en cada uno de ellos y que la toma de decisiones sea mucho más efectiva. No son procesos cortos, no son procesos fáciles, incluso en algunos temas son dolorosos porque tiene que haber cambios dentro de la misma cultura a nivel de TI, a nivel de procesos, a nivel de conocimiento de negocio, lo cual puede ser un tanto doloroso en los procesos. Pero bien, al final del día, la ciencia de datos necesita de personas que puedan estar realizando estos modelos, ¿no? Y es lo que comúnmente o actualmente se le conoce como el científico de datos. El científico de datos pues representa una evolución desde el rol comercial o analista, ¿no? Muchos actualmente ya se autonombran científico de datos, eh, aun cuando pues el concepto es relativamente nuevo. Incluso por ahí creo que ya hay carreras en donde ya puedes salir como científico de datos.
Pero la realidad es que pues esto no es algo nuevo, como comentaba yo al principio, esto ha sido una evolución. La capacitación formal es muy similar con los data miners, los analistas, etcétera, ya que tiene una base sólida típicamente en informática y aplicaciones, en el tema de modelado de datos, en la parte de estadística, análisis y matemáticas. Aquí el tema es que encontrar a alguien que cubra con un perfil, como dice Gartner o como se busca en Internet, puede ser complicado. Muchas empresas que han adoptado pues, esta tendencia o que realmente se quieren subir o que creen que la ciencia de datos les va a ayudar a resolver, pues buscan estos perfiles aun cuando ni siquiera ellos tienen claro qué van a hacer, ¿no? Por ahí decía, si contratas un científico de datos, ¿sabes qué hacer con él? ¿Sabes qué va a hacer? O esperas que sea la bola de cristal en donde tú le vas a decir, oye, pues aquí está todo este set de datos, a ver qué encuentras, ¿no? Creo que ahí hace falta mucho tema en esos puntos, muchos conocimientos en esos puntos, porque hay dos, las empresas nuevas, pues ya que están más adoptadas o han crecido en esta era del Big Data, pues entienden un poco más sobre estos conceptos o los usos de la información, ¿no? Yo he visto más problemática con las empresas que llevan ya bastante tiempo en el mercado y que están buscando cómo volverse más competitivas. Por ahí, en algún caso, había empresas que pues decían, no, pues los datos, ¿para qué los necesito? No, ahí los tengo. Mi número en ventas, mi número en revenue, pues sigue estando negro. Pues realmente no tengo necesidad que hacer eso. Desafortunadamente, las empresas, al no subirse de una forma eficiente o en tiempo al tema de la ciencia de datos, han tenido que remar contracorriente, ¿no? Tratando de arreglar aquello que pudieron haber hecho cuando tenían esa oportunidad, eh, cuando tenían justamente la oportunidad de poder invertir y que actualmente no lo están realizando correctamente, ¿no? Y eso les está pasando la factura. Entonces, aquí hay diferentes skills que muchos dicen, que comentan en publicaciones, que debe de tener un científico de datos, ¿no? Debe tener conocimientos en lenguajes de programación, que puede ser R, Python, SQL, etcétera, que debe tener conocimientos del negocio, justamente en la problemática que puede estar resolviendo, pero también entender de qué va la empresa en donde está trabajando. El tema, conocimientos de estadística son muy importantes, conocimientos en matemáticas, conocimientos en algoritmos de Machine Learning, conocimientos en bases de datos, que puede ser Big Data, bases no SQL, etcétera, que deba tener habilidades de comunicación, de visualización, que deba tener habilidades de comunicación. Entendemos que encontrar una persona o un perfil que cumpla con todos estos puntos no es sencillo. Hay personas, me ha tocado ver personas muy buenas que pueden tener algunas de estas skills, pero no todos, ¿no? Doctores en matemáticas que han tenido que aprender estadística y meterse al tema del Machine Learning. Me ha tocado ver licenciados en ciencias de la comunicación que con unas muy buenas habilidades analíticas, con conocimientos de programación, pero faltan ahí algunos temas, ¿no? Entonces, cuando ponen esto en los perfiles para buscar un científico de datos, pues es complicado, porque al final del día, ¿qué es lo que tú vas a evaluar? Tú buscas un científico de datos y sabes que en el perfil vas a poner algunas de estas funcionalidades. Pero realmente, ¿qué es lo que hace un científico de datos? ¿No? Tú puedes tener todas estas habilidades, pero si no tienes la experiencia en la aplicación, pues realmente es ahí donde empiezas a revisar qué es lo que se necesita o cómo lo vas a utilizar, ¿no? Para cada empresa es necesario entender cuál de estas habilidades son importantes de acuerdo a su realidad.
Aun cuando podamos tener todas estas y pueden estar disponibles para todos los científicos, pueden tener experiencia o no, pues es realmente identificar cuál es la combinación que va a generar más valor para su organización. Además, qué nivel de experiencia en qué habilidad es crítica. Para empresas que a lo mejor ya tienen establecida una área de ciencia de datos, vas a necesitar otras personas que a lo mejor se metan a hacer otros modelos, pero trabajar sobre lo que alguien está liderando. A lo mejor si estás iniciando en una área o quieres comenzar a implementar, a lo mejor necesitas personas que tengan más conocimientos de estadística para comenzar con algunos de programación y que también tengan un poco de entendimiento de tu negocio. Las partes de visualización y comunicación se pueden ir aprendiendo. Entonces, si tú esto lo tuviéramos que poner en una línea de tiempo, ¿cuántos años de experiencia hace que un científico de datos sea útil? ¿No? O sea, alguien que acaba de salir, alguien que lleva 10 años en el mercado, pero a lo mejor no cumple con todas estas. Realmente, ¿cómo podemos adaptar esta parte a los requerimientos de mis clientes o a los requerimientos de mi empresa? ¿No? Algunas veces, ¿cómo puedes hacer que el reclutador realmente busque un perfil que realmente sirva para tu negocio? ¿No? Hay varios casos donde por falta de el científico de datos, los proyectos no han avanzado, porque dicen, bueno, es que ¿quién lo va a manejar? Aun cuando plataformas pueden estar ya lo suficientemente avanzadas para no tener o no necesitar todo el set de conocimientos necesarios. O porque a lo mejor tienes un buen equipo donde tienes un data engineer y tienes al equipo de visualización y lo único que necesitas es alguien que esté generando los modelos. Entonces, aquí yo les recalco, ¿no? Cuando vayan a buscar un científico de datos, piensen realmente en qué estado o en qué nivel de madurez se encuentra la empresa para poder identificar cuáles son los conocimientos que vas a necesitar y a partir de ahí poder avanzar. Bien. Cuando hablamos de un proyecto de ciencia de datos, pues no solo son datos y la gente que los va a manejar. Hay que tomar hay que tomar algunas cosas en consideración. Y esto es importante desde poder tener alineada la empresa, pero también identificar cuáles son esas preguntas de negocio que realmente son importantes. Tomando en cuenta también que, de acuerdo a las estadísticas, el 80% de los proyectos de ciencia de datos o de Big Data o de inteligencia artificial fracasan. Realmente hay una tasa muy baja de éxito en la implementación de estos proyectos. Y ustedes preguntan, ¿pero por qué? ¿No? Pues al final, pues el científico de datos es el que se la sabe. Sí, pero algunas veces la iniciativa no es la correcta, algunas veces el trabajo que se hace no está bien delimitado, algunas veces los datos no son lo suficientes, algunas veces la iniciativa no es la ideal o algunas veces se busca más buscar el trabajo más fino o más exacto que puede llevar mucho tiempo, pero que a lo mejor eso no es monetizable dentro de las empresas. Me tocó platicar con un ejecutivo en e-commerce donde él me decía, es que tenemos unos científicos de datos bien buenos, pero se tardan muchísimo en entregarme el mejor modelo. En temas de e-commerce, pues hay que ser mucho más agresivos y tratar de buscar cambiar estas promociones o estas recomendaciones de una forma ágil. La gente que compra en e-commerce y ahora que se está retomando este tema por la pandemia de una forma muy fuerte, pues tienes que estar generando esas ofertas o esas recomendaciones de una forma ágil. Entonces él me decía, mira, yo prefiero sacrificar efectividad por velocidad. Y es muy cierto, al final del día el modelo debe de ser bueno, pero no al punto en el que no te permita ser ejecutado. Entonces, basándonos en eso, para poder hacer un proyecto o si están realizando o trabajando en un proyecto de ciencia de datos, hay varios pasos que deben de ser importantes, ¿no?
En principio, identificar bien la pregunta de negocio. ¿Qué es lo que vamos a buscar resolver, incrementar, mejorar a partir de la información o a partir de la problemática? ¿No? No se trata únicamente de, pues quiero segmentar a mis clientes. No, a lo mejor eso puede ser una técnica que puede estar más adelante, pero a lo mejor la pregunta de negocio es, quiero mejorar la rentabilidad de mis clientes. Y a partir de ahí poder hacer todo el proceso. ¿Ok? Ya que tenemos identificada la pregunta de negocio, pues tenemos que validar qué datos tenemos y sobre eso hacer todo el trabajo de ingeniería de datos que se requiera para poder explotarlos, identificar si necesitamos otras fuentes que a lo mejor no se tienen, identificar si la información está correcta, si la información requiere de mucho trabajo y todas esas cuestiones nos van a ir llevando a poder tener mejores respuestas, ¿no? Los datos son muy importantes, pero también la pregunta de negocio. Si no hay una línea en esos dos, muy probablemente estemos buscando cosas sin poderle llegar al objetivo original, ¿no? El equipo. ¿Qué equipo tenemos? Tenemos equipo que entiende el tema de datos, tenemos científicos de datos en nuestro equipo, tenemos personas que tienen las habilidades para correr estos modelos. Si no, hay que buscarlos, si no, hay que realizar la creación de este equipo de acuerdo a ese objetivo. Bien, ya tengo mi objetivo, ya tengo mis datos. ¿Qué técnicas voy a utilizar? ¿Cuáles son las más efectivas para poder trabajar estas problemáticas o estas preguntas de negocio? ¿No? Entendemos que hay bastantes técnicas de redes neuronales, todas las máquinas de soporte vectorial, todos la parte de clustering, etcétera. ¿Qué técnicas voy a utilizar y cuáles son las mejores que me van a ayudar a explotar esos datos? ¿No? Y cuáles de ellas van a ayudarme a explicar mejor, porque no se trata únicamente de decir, sí, ocupé una red neuronal. En estos puntos, ya cuando estamos en las empresas, algo importante es cómo vamos a presentar ese resultado. Y si no lo presentamos correctamente, si no lo entienden los ejecutivos y los directivos, pues desafortunadamente la iniciativa se va a considerar un fracaso. Y al final son las plataformas, ¿no? Muchas empresas actualmente tratan de vender la parte de ciencia de datos y de Big Data como si fuera como si la plataforma fuera la que va a resolver todos los problemas. Desafortunadamente no. Y yo creo que esta es la parte final en todos los proyectos, porque al final del día tú puedes empezar a trabajar actualmente muchas plataformas que son libres y puedes comenzar con eso. El tema es cuando tú empiezas a evolucionar y necesitas dar respuestas mucho más rápidas. Por eso es que las plataformas van a ser importantes, pero ya cuando hayas definido qué es lo que vas a trabajar. ¿Ok? Y tomando y pasando de esto, pues muchas plataformas ya están hechas pues para trabajarlas a nivel código, ¿no? Entonces, aquí es donde viene la parte de democratizar todos estos procesos. O sea, tengo un científico de datos que es súper experto en matemáticas, súper experto en todo eso, y que a lo mejor puede hacer unos códigos súper eficientes y me va a dar el mejor algoritmo, el mejor resultado de acuerdo a la pregunta de negocio. Pero por otro lado, tengo personas que también son muy buenas, con mucho conocimiento de negocio, que pueden tener bastantes habilidades analíticas y para resolver problemas que a lo mejor no pueden tener acceso a esas plataformas ya establecidas, ¿no? Y que pues, ellos necesitan a veces resultados para poder comenzar a trabajar en su área la mejora en la toma de decisiones. Entonces, aquí es donde entramos a ese punto, o sea, ¿qué tan bueno puede ser tener a usuarios que tienen habilidades analíticas o tienen habilidades para resolver problemas o tienen habilidades matemáticas contra alguien que es el que tengo ahí y que se la sabe todas las fórmulas, ¿no? Y todos los algoritmos? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Vamos a ver un ejercicio de por qué democratizar. Si les suena conocido, si les suena, esto es de es lo que dicen algunos clientes, ¿no? Yo no lo creo porque al final todas las empresas son bien organizadas, pero tomemos un caso.
¿no? Hay una empresa que tiene un área de ciencia de datos y pues va a dar servicio, ¿no? Decidió dar servicio a las diferentes áreas para trabajar en sus iniciativas. Entonces, pues tenemos un equipo que se encarga de la parte de retención de clientes y lo que quiere es buscar, identificar cuáles son los clientes que pueden estar abandonando y no únicamente entregar el resultado de cuáles son los clientes que abandonan, ¿no? Poderle mejorar un poquito la toma de decisión para que puedan tomar medidas proactivas. Entonces, lo que hace este equipo, lo que hacen estos equipos tradicionalmente es, bueno, pues yo extraigo información de donde tengo permiso, que puede ser de mi CRM, y empiezo a limpiar la información de acuerdo a lo que estoy buscando, ¿no? Cuáles son los clientes, algunos demográficos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después yo tengo que ir con otras áreas, con el área de finanzas muy probablemente, o con el área de contratos, para saber qué tipos de contratos pueden estar teniendo, ir con el área de calidad y validar qué otra información puede ser efectiva para yo poder hacer un set de datos eficiente y poderlo pasar. Entonces, en este proceso, como yo no tengo herramientas expertas o yo no tengo acceso a las plataformas que pueden tener el científico de datos, pues voy a pasarme por lo menos un par de semanas en ir y venir y trabajar en esta información, porque además tengo otras cosas que hacer. Ya que tengo un set pues bastante decente, pues ya lo paso al área de ciencia de datos. Pero ¿qué es lo que pasa? El científico de datos pues necesita contexto y necesita entender qué es lo que estoy buscando para poder encontrar el mejor modelo. Entonces yo tengo que tener varias sesiones con él y poderle explicar qué es lo que quiero hacer para que él me pueda dar el resultado. Que le va a llevar, no sé, una semana, pero también debemos de darnos cuenta de que esta área de ciencia de datos pues también tiene su propio carga de trabajo y a lo mejor hay una fila la cual hay que esperar a que nos dé el resultado. Entonces, después de, si ya sumamos 2, 4, de un mes, yo voy a poder tener mi resultado. Un resultado en el cual pues yo únicamente le puse el contexto, ¿no? Pero realmente yo no supe, tendría que confiar ciegamente en el científico de datos si la predicción que está haciendo es correcta o no. Entonces, esto muy probablemente sea algo muy normal, pero a lo mejor no es la mejor forma de trabajar, ¿no? ¿Por qué no mejor tener al científico de datos dándole los proyectos que realmente son prioritarios y dejar a las otras áreas que ellos puedan desarrollar sus propias iniciativas con plataformas, herramientas y conocimientos necesarios para poder resolver sus problemáticas? Entonces, aquí es importante que la parte de la democratización sea en todos los niveles, ¿no? Desde la parte del conocimiento, desde la parte del acceso de datos e incluso a nivel dirección, que realmente sea algo que pueda estar generando ese valor hacia las empresas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Si esta democratización se hace correctamente, las áreas van a poder mejorar toda esa toma de decisiones. Pero aquí, entramos a los temas de que, híjole, es que la parte de ciencia de datos es bien complicada y necesitamos lo que comentábamos al principio, ¿no? Un cuate que sea súper matemático, súper machine learning y que nos ayude a resolver. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Entonces, aquí es donde tratamos de encontrar justamente ese punto medio en qué cosas puede hacer alguien con conocimiento de negocio y cuál es la prioridad que le puedes dar justamente a ese tipo de perfiles, ¿no? Aquí lo que buscamos es justamente cómo llegamos a ese punto medio, ¿no? O sea, ¿qué necesitamos hacer para poder hacer esa democratización de una forma efectiva, ¿no? Entonces, tomando como referencia lo anterior y las problemáticas que se enfrentan, tanto de perfiles, de procesos, de datos, de accesos, etcétera, pues básicamente buscamos democratizar todo este tema basándonos en 3 puntos. Y 3 puntos son apoyar a los equipos con las herramientas
que para que puedan compartir el conocimiento y el trabajo realizado, ¿no? Crear un silo de herramientas y restringir el acceso a algunas personas que realmente no tengan que hacer nada con ellas, ¿no? Que puedan hacer esos trabajos de una forma mucho más ágil, pero también que se pueda compartir el conocimiento en esas herramientas, ¿no? Me ha tocado ver cómo de repente áreas que pueden hacer trabajos importantes porque conocen los datos, estoy hablando de áreas de Data Warehouse, no les dan acceso a herramientas y pueden realmente trabajar de una forma bastante buena de acuerdo a los conocimientos que tienen. Y el área que tiene las herramientas, pues no tienen esa comunicación, ¿no? Entonces, contar con herramientas que puedan ayudarles a compartir todos esos trabajos que puedan estar realizando. También que puedan compartir las habilidades que se van ganando y que se debe crear digo, muchos crean sus propias universidades, pero yo creo que aquí lo importante es hacer que la gente pueda entender los conceptos básicos, tanto de ciencia de datos como de minería de datos, para que vayan sensibilizándose en qué temas pueden resolver desde su trinchera y qué cosas puedan estar trabajando por fuera, ¿no? Al final del día, el conocimiento que tengas para mejorar la toma de decisiones, pues va a ser no tiene precio en las empresas, ¿no? Mejores decisiones, va a haber mejores rendimientos. Y al final, tenemos que aprender también a compartir la responsabilidad, ¿no? De que los datos son importantes, los resultados que dan al utilizarlos en la explotación también son importantes y que deben de ser conscientes de que no todos pueden tener accesos y que no todos pueden tener, estar manteniendo esa información de forma local, ¿no? Hay que cuidar la información como se debe y además es importante que esta responsabilidad también se incluya el compartir los logros de acuerdo a las actividades o los modelos que se han realizado, ¿no? Lo que comentaban por ahí un cliente, cacarear el huevo de qué realizaste con ciencia de datos para que puedas permear hacia el interior de la empresa todos esos resultados y que realmente sí hay un valor en el tema de aplicar la ciencia de datos. Entonces, la democratización es muy importante, ¿no? Debemos de poder trabajar a diferentes niveles, incluso a nivel directivo. Y no estoy hablando de que el directivo tome los cursos de Python o R que están en Internet, que te vuelven científico de datos en 3 meses, sino que entienda y se sensibilice de que el tipo de información que puedan estar ellos obteniendo va a ayudar a mejorar los resultados esperados, ¿no? Entonces, de forma muy general y pensando en que estamos consumiendo el tiempo y todavía tenemos una serie para preguntas y respuestas, pues lo que buscamos es eso, hacer que toda esta parte de la democratización podamos tener herramientas que apoyen a cierto equipo a resolver sus dudas, que podamos tener a nivel directivo la información y los resultados, pero realmente basándonos en información para que esa toma de decisiones sea eficiente, que las habilidades que se necesitan puedan ser desarrolladas en conjunto. Hay algunas con las que se pueden salir de la escuela o ir incorporando en el camino laboral, pero hay algunas que podamos estar trabajándolas de forma independiente, ¿no? Y la responsabilidad, sí es importante entender que el uso de información nos va a ayudar a mejorar, pero también hay que mantener eso de una forma mucho más seria dentro de las empresas. De forma general, para poder cerrar ya esta presentación, dentro de la parte de los servicios que trabajamos en Praxis, pues básicamente trabajar todo el ciclo del dato y ayudar a las empresas a mejorar toda esa estructura o todo ese camino que puede llevar el dato para la parte de toma de decisiones, ¿no? Entonces, podemos ayudarlos desde diferentes puntos. Hasta aquí ya es mi presentación. Les agradezco mucho. No sé si tienen preguntas hasta este momento.
Hola, hola. Hola Iván, sí hay un par de preguntas en el chat. Ok. La primera es de Francisco Alarcón. ¿Qué tan lejos en el tiempo podemos ir en México? Mira, Esa- vamos un poco lentos. De hecho, es algo que siempre platicamos con los diferentes gerentes en las oficinas de praxis en la región. Hay países que adoptan cosas mucho más rápido, que pareciera que México, por estar más cerca de Estados Unidos, las puede estar adoptando de una forma más ágil. Pero siempre hay cierta, la cultura mexicana hay mucha resistencia al cambio y el hecho de que yo sé mi negocio y nadie me lo va a venir a decir es un stopper muy fuerte, ¿no? Eh, Hay mucha oportunidad, te digo, las empresas nuevas se están subiendo durísimo, pero las empresas que tienen más de 20 años en el mercado, incluso 10, más de 10 años, puedo decir que están lentos y no están adoptando correctamente. O sea, sí vamos un poco lentos en este tema. Afortunadamente la tecnología está ayudando a que muchas empresas se puedan subir de una forma ágil, el tema de la nube, el tema de mejorar la limpieza de datos y todas esas cuestiones ayuda a que sea mucho más rápido en poder incorporar, pero sí estamos lentos. Ok. La siguiente pregunta es de Palemón González y nos comenta, ¿cómo afecta y se resuelve el tema de ciberseguridad? Ahí entra me imagino que hacia la parte de datos. Todo eso se puede resolver mediante el gobierno de datos, ¿no? Necesitas definir toda la parte de las políticas y accesos a tus orígenes de datos para poder evitar justamente esas fallas y que todos esos accesos puedan estar eh, restringidos, ¿no? Por ejemplo, conocí un cliente que estaba todavía hasta el año pasado, estaba negado a subirse a la nube justamente por esos temas. Pero ya ahorita las plataformas de nube pueden estar bastante robustas en el tema de seguridad. No es algo que se debe de mantener fuera de vista. La mayoría de los clientes lo trabajan muy local. Toda esa información, al ser transaccional y de los clientes, deben de cumplir con ciertos protocolos. E incluso hay clientes que no te permiten trabajar fuera, ¿no? Cuando haces consultorías, no te permiten trabajar con los datos fuera, sino que tienes que estar ahí. Entonces, esa parte se puede reducir manteniendo toda la parte del gobierno y los accesos a las plataformas, ¿no? Las plataformas también, las que ocupes, necesitan tener esa parte de compliance de seguridad para evitar que en la transferencia o si tienes que cargar algo de forma local, no se quede, ¿no? Entonces, hay plataformas que ya te pueden ayudar en cuanto a ciencia de datos para el acceso a la información que pueden estar ya cubiertas con tu directorio donde te puedas loguear o con otras herramientas para los accesos. Ok. La siguiente pregunta es de Anet. ¿Cuál sería la diferencia con Business Intelligence y Data Mining? Aquí es el tiempo, ¿no? Tradicionalmente el Business Intelligence lo manejamos para buscar las preguntas o la situación actual, ¿no? ¿Cuántos clientes me compraron? ¿Cuáles son los productos que más se venden? ¿Dónde estoy dejando de vender? Etcétera. Aquí la parte de data mining, la analítica predictiva, la ciencia de datos y todo lo demás va más orientado al futuro y básicamente cambian la forma de la pregunta. Cuando tú haces, ¿cuáles son los clientes? ¿Cuáles son los clientes a los que les he vendido este mes? Prácticamente haces un query y te das información. Pero aquí lo importante es identificar cuáles son las características, pensando en la parte de data mining o analítica predictiva o ciencia de datos, es cuáles son las características de los clientes que van a comprarme el próximo mes. Entonces ya tenemos una visión a futuro para poder resolver esa pregunta y poder trabajar sobre esos datos.
muchas empresas actualmente en México, y complementando un poco la respuesta a la primera pregunta, están en la parte de analítica descriptiva. Entonces, hay mucho trabajo todavía para llegar justamente a realizar esas predicciones, ¿no? Y como les comentaba en la presentación, va a depender del tipo de pregunta que se tenga que responder. Ok, una más de Castelazo. ¿Ya se tiene alguna aplicación real en México? Pues hay muchas, de hecho hay muchos vendors que pueden estar trabajando la parte de democratización. Conozco empresas que han estado trabajando mucho en el tema de democratización a nivel de áreas, incorporando talleres de estadística básica, dando diferentes charlas sobre los tipos de datos, sobre las diferentes preguntas, sobre los tipos de analítica que pueden estar eh, utilizando, ¿no? Sabemos que hay analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva, y ya después de ahí nos vamos a la cognitiva, etcétera. Entonces, realmente, ¿cuál de ellas le puede hacer sentido para las diferentes áreas, ¿no? Entonces, sí hay casos en México que ya puedan estar trabajando con la parte de implementación de la democratización, pero es un tema más de procesos y de cultura dentro de las mismas empresas. Ok, otra más de Francisco Alarcón. ¿Qué debe tener un perfil inicial para buscar como opción un data science? Ahí, como perfil inicial, yo creo que lo importante son tres cosas, ¿no? Y eso va a depender, como comentaba, de la situación en la empresa. Si tú ya tienes una base o tus orígenes de información, sabes hacia dónde quieres ir, muy probablemente, pero no tienes plataformas, ¿no? Muy probablemente sí vas a necesitar a alguien que tenga habilidades de programación, ¿no? Si no tienes idea de hacia dónde dirigirte, pensando en que tu empresa esté en el sector retail, seguros, pues a lo mejor sí tendrías que buscar a alguien con experiencia en esos sectores, experiencia en lo que quieres resolver, porque si no la curva va a ser un poco más larga. No se trata de validar cuántos lenguajes de programación conoce, cuántas técnicas de Machine Learning conoce, cuántas bases de datos conoce, sino realmente qué es lo que ha resuelto y cómo te ayudaría a resolver. En algunos casos, cuando nos ha tocado revisar algunos temas con científicos de datos, se hace un examen de evaluación de cómo resolvería cierto problema. Y a partir de ahí, la mejor recomendación es qué es lo que te está buscando tu empresa, ¿no? Si va a ayudarte a resolver ese negocio, esa pregunta de negocio o no. De forma general, no porque tenga el título de ciencia de datos, se las va a saber todas, ¿no? Y a lo mejor los que se las saben todas son muy caros. Entonces, es encontrar justamente ese punto medio o ese óptimo de acuerdo a esas skills que están disponibles o que pueda tener el perfil, pero que las cuales mejor se adaptan hacia lo que requiere tu empresa. Creo que son todas las preguntas. Listo. Y pues muchas gracias, Iván, por habernos compartido los requerimientos que debe tener un proyecto de ciencia de datos, así como la democratización, que seguro con la implementación de esto nos permitirá mejorar nuestros procesos, tener un mejor seguimiento y análisis de datos. También les informo que el link de la encuesta de satisfacción ya se encuentra disponible en el chat para que por favor nos apoyen en responderla. Asimismo, los invitamos a participar en nuestro próximo webinar, que será el 30 de julio, con el tema Modelo TMMI, el camino hacia la mejora de las pruebas. Y pues muchas gracias por su tiempo y nos vemos el 30 de julio.